chao. Buenas tardes, se me estaba llamando. Oye, sí ha sido un día pesado. Claro, quizás está bastante pronto. Hola, ¿cómo vas? Sí, funcionó ya. Listo. La verdad no estoy seguro. Para serte bien sincero. Así está. ¿Está la cámara? Sí.
Bueno, buenas tardes con todos. No sé si me están escuchando en casa. Sí, se escucha. Genial. Bueno, entonces espero que hayan podido descansar todos en este receso, que no hayan tenido demasiadas tareas. Tareas seguro que hay, ¿no? Más que todo que hayan podido relajarse, que estén listos para la recta final de lo que sería el curso, ¿no? Y bueno, de todas sus maneras. Entonces, vamos hoy a comenzar un tema nuevo, que sería la parte de columnas. Para el día de hoy había una preparación en la semana que era acerca de los métodos de gestión biaxial de columnas. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Sí, genial. Más o menos. Quiero que por favor todo el mundo vaya al contenido asincrónico de la anterior del módulo E de superestructura, en el cual nosotros la anterior clase empezamos como un procedimiento de análisis por carga de cortar, por esfuerzos cortantes, con métodos aportantes. ¿Listo? Entonces quiero que revisen, ahí hay un video que dice ejemplo de aplicación cálculo de cortante. ¿Ya? En este ejemplo está todo el procedimiento desde la parte de un diseño de un puente, el diseño cortante de una viga, y ahí están todos los esfuerzos, todos los pasos para realizar este chequeo, ¿no? Teniendo en cuenta el diagrama de flujo que vimos acerca de esta ¿no? Listo. Entonces, revisen eso. ¿Estás moviendo? Ah, no. Ya. Revisen esa parte. Y si tienen preguntas, la próxima clase me avisan. ¿Sí? Que no entendieron, que estaba de pronto confuso. Digamos que la parte más importante, que es la parte de las iteraciones, ya la hicimos nosotros aquí en el curso. ¿Sí? Entonces, la parte de las iteraciones es, creo que la parte un poco más confusa de usar con las tablas. Pero aparte de eso, ya es la aplicación de las ecuaciones que ustedes conocen por hormigón básico, hormigón simple, en el diseño de un elemento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hoy la parte de columnas y vamos a empezar con una pequeña consulta, ¿no? Entonces, la consulta es, ¿quieren ver columnas lineales o columnas no lineales? Esa sería la interrogante. Ahora, no estoy seguro, déjenme ver una cosita, porque creo que cuando hay más de un dispositivo conectado, creo que cuando hay más de un dispositivo conectado, no hay copia. Creo que no me deja sacar las encuestas, pero parece que sí. Entonces, van a responder en el Zoom, por favor, si se pueden conectar al Zoom. Y esperaría que me permita. Ah, ¿se ve? No me deja. Bueno. Ahí atrás tú. No, lastimosamente cuando tengo más de un dispositivo no me deja hacer la sesión. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Desean ver diseño de columnas lineal? Esto es básicamente un repaso de lo que ustedes ven con EVA.
Literal, el diseño a cargas gravitacionales de columna no es nada más que un diseño de una columna normal, con los diagramas de interacción, flexión biaxial y pues nada más grave que eso. O quieren ver la parte de diseño biaxial de columna. ¿Ya? Que sería un diseño basado en desplazamientos. Entonces, los que quieran ver el diseño basado en desplazamientos, pues estamos ahorita, creo que ahí estás entrando, estamos 14, a ver, 14 menos 3, que soy yo mismo, ¿no? Estaríamos en 11. Los voy a contar 2, 4, 6, 8. Hay 2 Marcos. Hay Pablo. Ya. Entonces, aquí, los que están aquí ya están conectados en la sesión. Ya. Entonces, los que quieran ver el diseño basado en desplazamientos. Ahora, voy a comentar un poco qué significa mirar el diseño basado en desplazamientos. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que es el diseño normal de columnas y vamos a enfocarnos a hacer la parte más allá de, que involucra, o sea, estimar las deformaciones no lineales de una columna, estimar el punto en donde la columna deja de comportarse lineal y falla, sacar el diagrama del momento curvatura de la sección, coger y calcular la capacidad de desplazamiento de una columna. Una cosa es cuánto tiene una sección para girar, pero otra cosa es cuánto tiene una columna de 9 metros para desplazarse, que es lo que realmente a mí me interesa, porque yo voy a construir un elemento que se va a desplazar y que tiene una altura y una sección transversal. Y en función de esto, aplicar carga sísmica para mirar si mi capacidad de desplazamiento no se supera a la demanda del sismo en la estructura. ¿Listo? Entonces, obviamente es un poco más extenso. Van a tener que aprender algunas cosas que de pronto no han visto durante la carrera, que es fuera del análisis convencional de secciones y de diseño. Vamos a romper un poco el paradigma de diseño, que está enfocado siempre en aplicar una fuerza y sacar diagramas. No, acá esa vaina no me interesa. Me interesa es saber cuál es el desplazamiento que puede lograr un elemento soportar antes de ser inestable o colapsar. ¿Listo? Entonces, para eso, quiero que levanten la mano en Zoom. Amigo, los que quieren hacer diseño basado en desplazamientos, levanten la mano en Zoom y lo vamos a contar. Y bueno, tú me vas a dar hasta que te conectes el voto o te conectas, ¿no? ¿Listo? Entonces, diseño basado en desplazamientos. Yo creo que claramente hay una mayoría. Creo que de hecho, Marco tiene doble voto. Un voto por sí y un voto por no, o sea, muy indeterminado. Pero bueno. Listo, entonces vamos a ver diseño basado en desplazamientos. ¿Listo? Entonces, para esto, siendo ya, bueno, yo no creo que tú estás conectado al TAC. No, pero ya serían 2 personas, si es que votas que no. Listo, entonces vamos a ver diseño basado en desplazamiento. Ahora, en el momento que decimos esto, entonces, quiero que entiendan lo siguiente. En este curso voy a dar por sentado de que conocen el diseño de una columna normal, ¿sí? ¿Qué significa eso?
pues, que han aprobado o que han visto el curso con Eva y que entienden que es un elemento flexo-comprimido, que es un elemento que tiene o que es un diagrama de interacción carga-axial momento y cómo se construye, que es flexión biaxial, eso es súper importante, ¿sí? Cómo se estima la flexión biaxial en un elemento y qué metodologías. De hecho, esa es la preparación de hoy, ¿no? ¿Cuál es o cómo se estima la flexión biaxial de elementos? Y pare de contar, hasta ahí. Los métodos eran eso, el deber de la simplicidad de puramente, eso, vaya, porque no sabía si Sí, ajá. Que son métodos simplificados, ¿no? Son métodos simplificados para estimar. Listo, entonces, una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a pasar a la parte de la primera clase, que sería la parte de la preparación. ¿Listo? Entonces, por cuestiones de tiempo, esta semana vamos a tener, yo creo que con 2 personas que hagamos la preparación, suficiente. O unas 3 personas. O sea, 3 personas diferentes de las que digan, no hice la preparación, ¿no? 3 personas que nos expliquen. Porque básicamente los métodos principales son 2. Entonces, para no estar también muy repetitivo en ese paso. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir. Denme un segundo. Listo. Entonces, vamos a ver. Carlos Paz. Daniel, tú estabas hoy en mi oficina buscándome, ¿no? Daniel, creo que era. ¿Ahora? O sea, si te refieres a mí, no. ¿Estás sonando? ¿Estás con...? Juan Carlos, ¿me escuchas? hablando ahorita de lo que escuchar. Yo estoy técnico. Daniel, ¿podrías hablar? ¿O alguien podría hablar? Ahí se me... Ok. Listo. ¿Qué estabas buscando hoy? Ahí está en el chat. Claro, ¿quién era entonces? Daniel Cepeda. Por eso. ¿Qué dije, Daniel? Él es el hablador. Ah, perdón, Daniel Cepeda. Ah, sí, Daniel Cepeda. El chico que se sienta aquí. No, acá es que se sienta. Ok. Bueno, discúlpame, tuve una reunión. He pasado un día. Bueno. Listo, entonces, Carlos Paz, te escuchamos. Juan Carlos, ahorita estoy desde mi teléfono porque le presté mi computadora a mi hermana, entonces no tengo ahorita el documento. No puedo compartir. Ok, Carlos, vamos a pasar al siguiente. Leslie Guamán. Ah, perdón, Guzmán. Leslie Guzmán. Leslie. ¿Encuentras? Leslie a las 3. Daniel Cepeda. Daniel Cepeda.
Sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí. ¿Vas a presentar? Ya te comparto. Sí, ya te comparto. ¿No? ¿Pasaron? Sí. De pronto si lo veo, me ubico. Si se proyecta, Tendría que verlo, porque ya la mayoría de los que escriben el libro son métodos simplificados. Entonces, generalmente hay el método de donde tú cortas a nivel de la carga de tu elemento, la superficie de interacción. Y eso te va a dar un diagrama. De ahí es que saca la capacidad, pero cuando es un corte de slide a una altura de la carga axial. Eso sí, pero el más a 45 grados no tenía mucho sentido, pero tocaría ver para ver qué es, ¿no? De pronto el nombre, alguna cosita más que me des de pista. Es que sí se llama el método basado en un slide de 45 grados a lo largo de las un no se corta. ¿Aló? la técnica de como cuando, ¿dónde estás? Señal. Juan Carlos, se está escuchando un poco trabado el audio, no sé si solo sea yo, en general, de la clase. No, de la clase, no de verdad. Ahí me escuchas bien. ¿Aló? Años de experiencia. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, pero a ratos es como que se escucha medio trabado, es raro, en general el audio de la ¿Pero a clase. ratos o hace un momento? Es que hace un Ha momento sido como estabas. que paulatinamente. Sí, hace rato Ah, a Daniel sí se le escuchó súper trabado, pero ya desde que empezó la clase creí que se iba a componer, pero está como que está fluctuando. ya, bueno. Esperemos que se arregle. Entonces, Daniel, no sé qué pasó con Daniel. Esperemos que no, que solo se la haya perdido. Ya, Daniel, creo, no te escucho nada, la verdad. Trata de ver si de pronto te conectas directamente al cable del módem. Mientras tanto, vamos a continuar con otra persona y después te vuelvo a llamar. ¿Listo? Ah, por cierto, ahí se está moviendo. Juan Paredes. Juan Paredes. Juan Paredes. Están todos siguen en proceso. Marco, justo. Sí, yo, ya te comparto. Dale. No me deja. Listo.
¿Se ve? Sí. Ya, entonces en el ACI no hablaban netamente, pero te mandaban un documento donde de Furlong, que te hablaba justamente de los métodos para el análisis de flexión biaxial. Entonces, eso es lo que dice aquí. A ver, no me está valiendo bien, ya está. Que se presentan los 4 métodos de análisis de la sección para el diseño de elementos de flexión biaxial. Ya, entonces estos se obtuvieron primero evaluando, o sea, con el método de las fórmulas y luego comparándole con pruebas físicas en columnas de resistencia normal. Lo primero que se asume o se empieza a analizar justamente es el diagrama de interacción de lo que vendría a ser la resistencia axial y momento. En este caso, como es biaxial, se debe analizar tanto aplicado en el eje X como en el eje Y. Y aquí presentan justamente el Ahí gráfico. voy a pedirte un... ¿Te puedes poner grande ese diagrama, por favor? Listo. Se ve borroso, bueno. Eso. Esa superficie de interacción, no sé si la vieron con Eva, porque el procedimiento matemático de hacer eso es bien, bien complejo. ¿Sí? No es fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué supone esa superficie de interacción? Supone que ustedes tienen momento simultáneo, un vector de momento en X y un vector de momento en Y. Y supone que en una sección no es tan fácil como cuando yo cogí y decía, bueno, solo tengo un momento alrededor del eje X y yo sé que el eje neutro es paralelo a ese momento. O sea, si es todavía solo en X, pues el eje neutro de la sección va a ser un plano que está totalmente horizontal. ¿Ya? Tampoco funciona diciendo que el momento en X más el vector del eje en Y me va a dar un ángulo de inclinación. Si yo tengo dos vectores, puedo sacar el ángulo de la resultante, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Tampoco, cuando yo analizo flexión biaxial, el eje neutro de una sección no es consecuente con la resultante de los dos momentos. Eso es lo complicado. Entonces, el eje neutro puede tener una inclinación diferente a la resultante de los momentos. Y de ahí sale todo el problema para analizar esto de flexión biaxial. Por eso en la norma, pues hacen simplificaciones, que son los métodos que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Gracias, Marco. Entonces, quiero que por favor me nombres qué métodos encontraste y yo te digo cuál quiero que me expliques. Listo, Juan Carlos. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Entonces son 4. El primero, la ecuación de contorno de carga elíptica, ecuación de carga recíproca, estándar australiano y la ecuación de superficie de falla. Perfecto. Entonces, de esos 4, perdón, quiero que me expliques el segundo. Este es el método de Bredner. Sí, este es el que más hemos ocupado. Este es el que ocupamos con Eva. Ya, entonces explícanos ese y recuérdanos, porque ustedes lo conocen. La mayoría ya lo conocen. Dale. Sí, bueno, en general aquí lo único que hacemos es determinar la resistencia biaxial a la carga compresión, que va a ser este P sub NI, que es la resistencia nominal a la carga axial bajo excentricidad biaxial. Y este va a depender justamente de estas 3 resistencias, de igual manera cargas axiales, que es la resistencia nominal para excentricidad únicamente si es que hubiera excentricidad sobre el eje Y. Esta vuelta sería cuando existe sobre el eje X, y el Pn sub 0, resistencia a compresión nominal concéntrica de la sección transversal netamente. Entonces, justamente los pasos, se podría decir, debemos justamente calcular el P sub n, analizar las excentricidades en X y en Y también se deben calcular entonces las resistencias para respecto a X y respecto a Y. Después de esto también se calcula la resistencia, que es netamente de la sección transversal, y después de esto ya despejamos lo que sería el valor de la resistencia por excentricidad biaxial. Y de aquí tenemos que asegurarnos de que se cumpla esto de acá, donde tenemos que phi por P sub NI debe ser mayor o igual a la carga aplicada mayorada con los factores. Y ese Perfecto. es Listo. directamente el método. De ese método, ¿todo el mundo lo conoce? Lo han usado con Eva, supongo. ¿Sí? Supongo que sí. Yo creo que de ese método lo que hay que rescatar son 2 cosas puntuales, y es que el phi cambia.
Entonces, EVA tradicionalmente les da unas tablas para calcular la flexión uniaxial que ya están multiplicadas por phi. Esas tablas no sirven en fuentes, ¿sí? Por lo que el phi es distinto. ¿Estamos? Entonces, yo les doy, o de hecho ya tienen en su curso de D2L, las tablas del ACI en donde no están multiplicadas por phi. Esas tablas hay que multiplicarlas por phi dependiendo de la función unitaria del acero, ¿sí? En la cual nosotros estemos trabajando para nuestra carga axial y para nuestros documentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver rápidamente para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por favor, busquen en su D2L, ahí dice tablas PM. En el D2L debe estar en contenido asincrónico. ¿Sí? Esta tabla. Listo, gracias Marco también. De ahí Listo, Juan Carlos. De ahí vamos con el siguiente que sería, vamos a ver quién sería el siguiente afortunado. Yo creo que más que todo por cuestiones de tiempo, el amigo Diego. Nos vas a explicar el otro método. Bueno, pues muéstrame cuál es en consultar. Sí. Exacto. Ajá. Entonces, espera, quiero que me expliques el de abajo. El que tienes aquí, ese método del contorno de cargas. Exactamente. ¿Qué entendiste de ese método? Está muy chévere eso. ¿Lo hiciste tú? Está genial, Juan. Me gusta. ¿Por qué lo hiciste? Y en caso de que es mayor, entonces, lo que entendí es que nosotros tenemos este diagrama, creo que igual en este caso, o sea, es el mismo, es una superficie de interacción. Ajá. Y que tú tienes que utilizar esta versión aquí, que es un documento biaxial, y un es comercial. Y que son la manera de la función y la serie. Esos alfas varían en función del autor, ¿no? Ya, eso es lo que me gustaría que se entienda bien. ¿Cómo funciona esa ecuación? Tú tenías un tenías tienes que sacarlo con nosotros un PU y sacas en un nivel y un X y si es una nueva de H y después con el método de diseño de la sección
y sacas tu momento de efecto inercial, y ahí sí puedes verificar la situación de si se te da uno. Eso. Ajá, esa es la parte importante. Entonces, eso es una inecuación. Entonces, recuerden por allá cuando ustedes estaban viendo acero, ¿sí? Hay ecuaciones de interacción, ¿sí? Entonces, esa ecuación, si ustedes lo grafican, les va a dar una elipse. Prácticamente eso es una función de una elipse en donde las variables van a ser el momento en X y el momento en Y, ¿sí? ¿Qué es lo que resulta de cuando yo corto esa, yo le llamo la cebollita de interacción? Parece una cebolla, si la completan, ¿no? De hecho, es una cebolla porque ustedes pueden tener momentos positivos. La imagen que tú mostraste solamente es para momentos positivos, pero si yo tengo momentos negativos, se completa el otro lado, los otros cuadrantes, y se vuelve como una cebollita. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esa cebolla, todo lo que esté dentro de la superficie, toda la combinación de momento en X y momento en Y, que al graficarlos con una carga P, estén dentro o estén sobre la superficie de interacción, pues están bien. ¿Se entiende? Entonces aquí, esta ecuación que ustedes tienen aquí, solamente está limitada a 1, porque está el momento de capacidad está normalizado sobre el momento uniaxial. Por eso no puede haber valor mayor a 1, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el momento actuante es menor al momento de capacidad, ¿sí? Entonces, esa fracción va a ser un valor menor a 1. Si es igual, pues va a ser prácticamente 1 el valor en general. ¿Listo? Entonces, por eso, eso funciona como cuando nosotros hacemos, eso es una relación de demanda versus capacidad. Si yo tengo una demanda menor a la capacidad, pues eso me va a dar una fracción menor a 1. Eso es básicamente lo que nos está diciendo ahí. Por eso, cualquier valor resultante de esa inecuación que sea menor a 1, quiere decir que el punto está dentro de la superficie y está adecuado, ¿sí? Y cualquier valor que esté dando un valor superior a 1, pues quiere decir que está por fuera de la superficie y por lo tanto esa sección va a fallar. ¿Estamos? Entonces, esa parte es importante y ahí tienes la superficie. Por ejemplo, esa ecuación que tú tienes ahí, lo que hace es dibujar ese contorno que ahí aparece sombreado. Eso es lo que hace esta ecuación. ¿Listo? Entonces, por favor, dos cosas importantes que nosotros vamos a ver en Fuentes, y es algo que de pronto Marco no nos mencionó, y es esta aplicación. Cuando yo tengo cargas, ven que esto no está multiplicado por phi. Cuando la carga nominal en mi estructura es menor a el 10% de la capacidad de compresión de la columna, que es F'C por AG, que sería la máxima, lo que soporta el hormigón en general, pues es una carga baja. ¿Estamos de acuerdo? Es bajo. Cuando yo tengo baja carga axial, pues utilizo esta superficie. Mientras tanto, si lo mueves para acá, el método que nos explicó Marco es cuando tengo alta carga axial, utilizo el método de las cargas recíprocas o el método de Bredler. ¿Listo? Ahora, en Fuentes, realmente, aunque eso es verdad, ¿sí? Baja carga axial, realmente un valor de carga axial menor al 10%, yo lo voy a despreciar y voy a diseñar ese elemento como si fuera una viga. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan las superficies de interacción, pues las superficies de interacción son una cosa como así. Esto es la carga axial y este es el momento. ¿Sí se ve? Y la superficie de interacción es algo así. Entonces, un elemento de viga me plantea este punto de acá. Entonces, para cero carga axial, mi resistencia a momento es este punto. Esto es lo que ustedes encuentran con las ecuaciones normales de vigas. Un valor
aproximadamente de carga axial para el punto balanceado es del orden del 20 al 30% de P sub 0, que sería este punto. ¿Sí? Entonces, el 10% estaría en esta zona, por acá. Debería ser el 10%. ¿Sí? Lo que quiere decir que si yo lo diseño como viga, ¿sí? Estoy diciendo que la capacidad a momento es menor a la que realmente tuviera, porque fíjense que todos estos puntos son mayor momento, ¿sí? Y por lo tanto supone que en ese rango un incremento de la carga axial es benéfico para la columna, porque aumenta la capacidad a momento de la columna. ¿Se entiende ese concepto? Es súper importante. En este rango, a mayor carga axial, mayor capacidad de momento. ¿Sí? Entonces, si yo lo diseño como viga y me cumple, pues obviamente si tiene más carga, pues va a cumplir. ¿Listo? Entonces, esa parte nosotros lo vamos a despreciar. ¿Sí? Y solamente vamos a usar cuando la carga axial sea mayor al 10%, porque ahí sí puede haber el efecto contrario. Entonces, fíjense, supónganse que ustedes tienen una columna que está trabajando, en cambio, con alta carga axial. Suponiendo que este punto en nuestra columna sea el 20%. Supongamos eso. Ustedes hacen el diagrama y el punto balanceado da igual a una carga del 20% de nuestra columna. Si yo estoy trabajando con una carga del 30% que estaría por acá, fíjense que el efecto es contrario, ¿no? Si yo estoy diseñando una columna, si esta es la capacidad de momento de mi columna al 30% de carga, y yo incremento la carga axial, digamos al 40%, fíjense que en vez de aumentar la capacidad, se reduce. ¿Se entiende? Nunca debemos diseñar columnas en el rango que esté su carga axial por encima del punto balanceado. No es seguro, se nota. ¿Sí? Entonces, esa parte es súper importante. ¿Listo? Gracias. Gracias, Diego. Listo. Entonces, vamos a complementar esto. Diego. Con lo siguiente. ¿Listo? Entonces, ahora sí me voy a pasar al iPad. Espero que podamos ver. Listo. Entonces, vamos a partir diciendo lo siguiente. Para estas 2 semanas que vamos a ver columnas, necesito que instalen y todos tengan funcionando su SAP. ¿Listo? No vamos a hacer diagramas de interacción. Les voy a enseñar cómo puedo utilizar SAP para sacar diagramas de interacción. ¿Sí? Y más que todo para sacar diagramas de interacción a diferentes ángulos, o sea, sacar la cebollita que vemos ahí, que les mencioné. ¿Listo? También necesito, ¿sí?, que recuerden un poco acerca de cómo calculábamos en hormigón la capacidad de un elemento a fricción. Entonces, recuerden que nosotros teníamos que la sumatoria del bloque de compresiones de Whitney tiene que ser igual a la tensión. Pero con Eva tuvieron que haber visto que eso es mentira, ¿no? Cuando ya tengo elementos flexo-comprimidos, entonces la carga de compresión más la esfuerzo de tensión debe ser igual a la carga externa que está sufriendo la sección. Y eso es lo que se vuelve una interacción que yo debo calcular. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante porque a la larga va a cambiar todo el paradigma. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con el primero, que sería el diseño. Entonces, las columnas en puentes, vamos a dividirlas en 2. Lo que sería el diseño a cargas verticales. ¿Listo?
Entonces, en el diseño de cargas verticales, primero debemos entender qué son cargas verticales. Entonces, las cargas verticales serían el peso propio y componentes. ¿Qué eran estos? Pues las cargas de su C, recuerden, ¿no? También tendría el peso de equipamiento, de cargas de superficie y mobiliario urbano. ¿Qué serían las de W? ¿Sí? ¿Qué más tenemos vertical? Pues cargas vivas vehiculares. ¿Sí? Que eran LL, y pues en este caso, como estamos en subestructura, ya no considero impacto, ¿sí? Los elementos de subestructura y con lo que está enterrado, ya el efecto dinámico del impacto, el incremento ya no es un problema. ¿Sí? Para la combinación de cargas de la tabla que estaba en la dashboard para los elementos de subestructura, seguimos la misma lógica de resistencia, todo eso, pero obviando algunas cargas que la subestructura no carga, como la de impacto, por ejemplo, todavía para el impacto. Exacto. Bien, ahí entraría el impacto. Ahí entraría en columna sí, viento y sismo. Ya vamos a ver esto. Súper importante, viento y sismo. ¿Listo? Es la misma. En todos los elementos de puente vas a hacer la misma tabla con los mismos factores, solo que las cargas son las mismas. ¿Listo? ¿Qué más? Por ejemplo, en este caso, yo ya tengo empujes, pero realmente para columnas no tengo empujes directamente en la columna, a menos de que sea una pila columna. ¿Sí? ¿Qué es una pila columna? Hagan de cuenta que es una columna que en vez de tener cimentación, la misma columna la entierro en el suelo y se vuelve un pilote. ¿Sí? Es una vaina gigante, es un pilote gigante. Existe, sí, pero pues hasta ciertos diámetros, ¿no? Y tiene un montón de problemas también. Bueno, no vamos a entrar en detalle. En estribos también vamos a tener lo que serían cargas gravitacionales, que sería la parte de los empujes de tierra, ¿no? Entonces, la parte gravitacional es el peso del terreno que está haciendo, por ejemplo, contrapeso en el talón, en la punta de la cimentación del estribo, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Digamos que por ejemplo, ¿qué carga tengo también vertical en las columnas? Sería la carga viva o digamos, el viento sobre la superestructura, ¿no? Recuerden que hay el viento que es vertical, ¿sí? Bueno, viento vertical, bueno, etc. ¿Listo? Que es una reacción que estaba a 6 pies, no, a un cuarto del tablero del ancho y que estaba apuntando hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ese tipo de fuerzas son para las cuales yo voy a diseñar para cargas verticales. Entonces, el objetivo... ¿Están vibrando algunos? Estoy sintiendo que algo vibra. El objetivo será realizar el detallamiento, o digamos el diseño y detallamiento estructural para cargas verticales y comprobar su funcionamiento para cargas laterales o pues para que sea congruente horizontal. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros vamos a sacar las combinaciones de carga de la columna y la vamos a diseñar.
como ustedes aprendieron con el método de Bresler, flexión biaxial, ¿sí? Le voy a meter el sismo, perdón, le voy a meter la parte de las cargas y voy a calcular la sección y voy a calcular también la parte del refuerzo que necesito para cargas verticales, ¿sí? Y con ese detallamiento, teniendo el estribo o la espiral que necesita en la columna, el número de varillas que necesita en mi columna, ¿sí? Y la dimensión de la columna, con eso voy a hacer el análisis a carga lateral y veo si eso funciona. ¿Listo? Entonces, primero por cargas verticales y compruebo que eso funciona también para cargas laterales. Ese va a ser el orden de ideas para el diseño de las columnas de fuerza. ¿Listo? Como para las vigas, que primero diseñamos para que el segundo necesitábamos seguridad. Exacto. Ajá. Aunque en vigas tú puedes hacerlo al revés. En vigas tú puedes chequear primero servicio y después con ese mismo acero chequear para resistencia. Que no es tan lógico, porque pues, es más lógico al revés, ¿no? Pero se puede hacer. Acá no. Acá yo para saber o para hacer el chequeo basado en desplazamientos, necesito tener una sección transversal y un acero. Necesito sí o sí tener un acero. Y necesito tener un estribo en mi sección. Si no tengo eso, no puedo hacer o no puedo estimar qué tanto puede deformarse mi columna. Son parámetros de entrada. Yo necesito ya tener una columna. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo eso, pues prácticamente lo que vamos a considerar es los efectos. ¿Listo? Entonces, quiero que recuerden un poco qué es lo que pasa cuando yo tengo flexión biaxial. ¿Listo? Entonces, para la parte de la flexión biaxial, cuando yo estoy analizando la flexión biaxial de los elementos, una parte importante es entender por qué yo necesito estimar la flexión biaxial en una columna, ya sea cuadrada o ya sea circular. ¿Listo? Resulta que cuando ustedes tienen un momento, ¿sí? Que es un momento alrededor del eje X, si yo planteo ese momento alrededor del eje X, positivo, como lo están viendo así, se van a dar cuenta que en la zona que está pintada en azul existe compresión en esa columna. Quiero que se, por la regla de la mano derecha, ustedes cojan y pongan esa columna a flexionarse, ¿sí o no? Entonces la flexión está en la parte, la compresión de la columna está en la parte baja de la columna, ¿sí? La flexión, en cambio, por el momento MY, está en la zona que está ahí pintada en amarillo, ¿sí? Entonces, la columna empieza a tensionarse en el lado izquierdo y a comprimirse en el lado derecho, ¿sí? De tal forma que este punto tiene doble compresión. Y ese es el problema de que yo no puedo diseñar, que es un error, y lo digo en énfasis porque he visto que ocurre, ¿no? Entonces, hay ingenieros y he visto que cogen y dicen, bueno, yo voy a calcular la capacidad a momento en X, me cumple, llego, bajo el momento en Y, me cumple, entonces la columna está bien, y no se dan cuenta de que esto puede aplastarse y puede fallar todo el sistema. De ahí que salen pues los métodos esos sencillos, que son una pues ecuación pues, bastante sencilla. ¿Listo? Sí, doble tensión y el acero se puede arrancar. ¿Listo? También. Ahora, eso no pasa en secciones circulares. ¿Sí? En secciones circulares, ¿por qué digo que no pasa? Cuando nosotros tengamos secciones circulares, es fácil. Yo voy a diseñar la sección circular teniendo en cuenta dos conceptos simples. Primero, voy a uniformizar las columnas, el acero de las varillas, poniendo las mismas varillas de diámetro y las voy a uniformizar alrededor de la sección. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que voy a sacar la resultante de los dos momentos y voy a diseñar para este momento uniaxial que sea el resultado. ¿Estamos? Y ya. Entonces, si ustedes van a diseñar, pues hombre, háganlo más fácil, ¿no?
y se hallan columnas circulares. Por eso hay un montón de puentes con columnas circulares. No es más fácil. ¿Eso? Ah, Es más difícil la construcción. las columnas, pero para puentes son tan grandes, ¿sí? Que la construcción ya es más fácil hacer columnas porque tú no tienes que poner estribos y amarrar los estribos, sino que pones una espiral y eso ya lo ven, o sea, ya lo puedes mandar a fabricar. Entonces, lo único que tienes que hacer es poner la espiral y empezar a amarrar las varillas alrededor de la espiral. Ahora, que el encofrado es más difícil si lo haces en tabla, pero ya esos encofrados de esas columnas, tú los mandas a hacer ya en acero, de tal forma de que esa vaina queda para el proyecto, la columna y la vas creciendo. Pues sí es más, si son columnas pequeñas, por ejemplo, para edificios sí es un complique, ¿sí? Pero para puentes, ya como las columnas son tan grandes, pues ya amerita también el proyecto, también hay más planta, ¿no? No son 20 columnas distintas como en un edificio que son solo 20 en el primer piso, no que pues van a ser unas 10 en todo el puente, si es que es grande, ¿no? Pero, ¿Cómo decidirías si es que yo me voy por una columna circular o columna rectangular? Porque hay columnas que no son tan grandes y tienen columnas cuadradas o rectangulares. rectangulares, por rigidez, ¿sí? Porque las columnas circulares, ¿sí? Tienen la misma rigidez en ambos sentidos. Pero, por ejemplo, si tú tienes un puente y necesitas mayor rigidez en un sentido, pues yo puedo hacer una columna. Sí, de hecho hay, bueno, no quería entrar mucho en detalle, pero hay algo que se llaman las columnas que son hecho, ni siquiera elipse. Haz de cuenta que yo tengo dos círculos. No sé por qué. A ver. Ya. Ah, como una pastilla. Verás, ya te voy a mostrar. Haz de cuenta que tú tienes esto y lo unes. ¿Cachas? ¿Cómo se llama? De hecho, estoy faltando a lo que es. Son dos columnas circulares en donde estas tienen independientemente refuerzo, así. Internamente, estoy hablando internamente. Y tienen estribos, las dos, pero externamente es solo una columna. ¿Es hormigón simple lo que relleno entonces? Hormigón simple. O sea, bueno, de alta resistencia, ¿no? Digamos que simple desde el concepto del hormigón, pero eso es un hormigón de alta resistencia. Entonces tú puedes hacer columnas, y sí han visto seguramente unas columnas que son como circulares, un poquito más alargadas de un lado. Entonces, va a depender mucho de la necesidad de rigidez y de la necesidad de cuánto desplazamiento debe soportar la columna en un sentido o en el otro. ¿Sí? Ese sería el criterio. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita, después, cuando veamos el diseño basado en desplazamiento. Como esto, fíjense que este detallamiento aumenta full la capacidad de la columna de desplazarse lateralmente. Más cuando son grandes, ¿no? Pero bueno. Listo. Entonces, una vez que vemos esta parte, ¿sí? Y que reconocemos, ¿sí? Entonces, sabemos que el diseño de columnas, para concluir, el diseño de columnas rectangulares requieren considerar el efecto simultáneo de flexión biaxial. ¿Listo? Sí o sí. Mientras que de flexión biaxial simultáneamente, no, ahí no. Combinado con la carga axial actuante. Súper importante. Necesitamos considerar la carga axial, ¿no? Por otro lado,
el diseño de columnas circulares se realiza para flexión uniaxial. Esto es súper importante, ¿sí? Utilizando como momento, o utilizando el momento resultante en el procesamiento. Entonces, el momento de diseño, que sería el MMU, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada del momento último x al cuadrado más MUY al cuadrado. Y punto. No olvido. ¿Listo? Nada de regla, nada de nada. Solamente con el momento resultado. ¿Listo? Ahora, otra cosa que debemos mencionar es el Ashton permite usar métodos aproximados para el diseño de columnas Entonces, yo le voy a llamar el método de Bress. Creo que es Bress, claro, si mal no estoy. El método de cargas recíprocas. No olvidé, ¿cómo? Ahorita lo tenía. Creo que cargas recíprocas. ¿Listo? Y el otro, que es el método de contorno. O el del contorno de todo. ¿Sí? Nos permite eso. Sin embargo, nos permite también usar métodos basados en el equilibrio de fuerzas, ¿sí? Y de formaciones unitarias en la sección. Esta parte es bien importante porque el código me dice, si usted puede calcular por métodos que tengan en cuenta la mecánica de materiales, la capacidad de momento y me asegura que la columna funciona bien, úselos, ¿sí? Entonces, los métodos simplificados los vamos a usar nosotros para el análisis de carga gravitacional. Punto. Y vamos a utilizar herramientas que nos van a permitir calcular métodos más complejos la capacidad de la columna y que van a tener en cuenta suposiciones distintas. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer que el acero fluya. Vamos a hacer que el hormigón, en vez de tener el bloque de compresiones, tenga una distribución de compresiones real. ¿Sí? Y con eso vamos a calcular la capacidad real y mirar cómo se va a dañar. Vamos a determinar cómo debería dañarse la columna. ¿Cómo digo que se daña la columna? Generalmente en hormigón decimos que la columna falla cuando el acero se arranca o fluye, ¿no? Y el hormigón se aplasta. Pero es que en una columna hay más de hormigón simple y de acero. Hay hormigón confinado que va a depender de los estribos y bueno, un poco de cosas que ya les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Listo? Bueno, genial. Entonces, vamos a mirar lo que son requisitos del código, ¿no?
Entonces, requisitos de detallamiento estructural. Entonces, dentro de los requisitos de detallamiento estructural, primero está el acero máximo y mínimo. Refuerzo máximo y mínimo. ¿Sí? Voy a poner de columnas. Que bueno, realmente debería ser de elementos flexocomprimidos o de elementos sometidos a compresión. ¿Sí? Pero pues, literal van a ser, ¿no? Estamos de acuerdo que eso sería lo lógico. Esto lo van a encontrar en el artículo 5742 de la. ¿Listo? Entonces, primero, el máximo. ¿Sí? Entonces, el máximo va a estar dado por una ecuación. La cuantía va a ser igual o calculada como el área de acero sobre el área bruta. Recuerden que en columnas, las cuantías ya es con toda el área de la sección, diferente a vigas, que solamente es con la sección, el área efectiva, que es el plante efectivo por el ancho, ¿no? En columnas es todo el área bruta de la sección, más una parte que no me interesa en este curso, que es la parte del preesfuerzo. ¿Sí? Entonces, esta parte la voy a escribir para que quede ahí. Pero, sin embargo, esto es las partes del preesfuerzo, que pues nosotros lo vamos a determinar. Entonces, una columna no puede tener una cuantía mayor al 8%. Entonces, yo creo que aquí valdría o sobra decir que esto significa 8%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero, ¿sí? Pero, en este caso, quiero que entiendan, ponerle 8% de acero en una columna, eso es full. Eso es full. ¿Sí? ¿Por qué este valor tan alto? ¿Sí? Porque, bueno, yo puedo llegar a tener ese nivel porque primero tengo preesfuerzo. ¿Sí? Tengo acero de corones de preesfuerzo. Y segundo, porque en columnas también puedo tener elementos compuestos. ¿Sí? ¿Cuáles son? O elementos revestidos. ¿Qué son esos elementos compuestos o revestidos? Pues en acero, de pronto con Pablito, no estoy seguro, pero seguro que han visto en la construcción normal, ponen un perfil de acero y lo rellenan con hormigón. Esto es un perfil que es compuesto, que es un perfil relleno, categoría relleno. ¿Listo? El perfil de acero está relleno de hormigón. Pero también hay revestidos. ¿Qué significa revestidos? Hagan de cuenta que ustedes hacen una columna normal, con sus varillas y sus estribos, y dentro le meten un perfil I de acero. Eso es revestido de hormigón. ¿Se puede dar el caso? Sí. ¿Listo? Un ejemplo aquí tenemos, bueno, no de puentes, de pronto, no he visto últimamente puentes, pero si de pronto ustedes pueden investigar un poco de estos perfiles revestidos, que creo que no han visto o no, ni sabían que existían, ¿cierto? Entonces, esos perfiles revestidos fue interesante porque los usaron en las plataformas gubernamentales del sur, perdón, del norte, ¿sí? Entonces, allá tienen unos muros, en donde los muros de cortante son de hormigón, y los muros de cortante, cuando son grandes, necesitan en los extremos elementos de borde, que se llaman, que son como columnas. Esos los hicieron revestidos, les metieron un perfil de acero. Es la primera vez que yo veía un muro de hormigón en donde los elementos de borde eran perfiles de acero revestidos. Interesante. ¿Cómo funcionará? La verdad no sé, pero debe tener una capacidad. ¿No? Pero bueno. ¿Qué más? Entonces, máxima 8%, pero eso ya es full, mucho acero en esta columna. ¿Listo?
¿Qué tenemos? El acero mínimo. En la parte del acero mínimo, vamos a tener también una ecuación. Entonces, la ecuación va a ser que AS por FY. Quiero que vayan entendiendo estas ecuaciones. AS por FY, ¿qué es? No, sí, pero el concepto. Lo hemos visto full. ¿En qué lo han visto eso? ¿Ah? ¿Es qué? El acero es la máxima capacidad del acero en tensión. ¿Estamos de acuerdo? No puede dar más, en teoría, porque después de fluir, por más deformación, en teoría, como el acero es elastoplástico, pues va a tener el mismo esfuerzo, ¿sí o no? Entonces, el área de acero por el esfuerzo de acero FY es la tensión máxima de la sección, ¿sí? Eso dividido entre AG por F'C. ¿Qué es esto? F'C. ¿Qué sería AG por F'C? En cambio, del hormigón, sí, de la máxima capacidad del hormigón. Porque aquí no usamos como, siempre usamos el 0.85 para hacer como, porque eso es como un factor de seguridad para reducir la resistencia de los hormigones, ¿o no? O sea, el 0.85 realmente, el origen del 0.85 es, se debe a que un elemento en compresión, ¿sí? Cuando yo lo someto a un ensayo de carga normalizado, de compresión, en donde yo controlo la velocidad del ensayo, ¿sí? Eso me va a dar un esfuerzo F'C, ¿sí? Pero cuando yo tengo un elemento en la vida real, la carga de compresión no está normalizada a la velocidad. Y de los estudios se ha dado de que la real, comparada con la del laboratorio normalizado, es el 85%. No es un factor de seguridad, es esa relación. No, sí, o sea, a lo que me refiero con esto es que obviamente le bajas a Sí. la resistencia para... Es como un factor de seguridad, algo así. O sea, eso me refiero. Ya te entiendo por qué. Pero, o sea, no es un factor de seguridad, pero funciona. Ya. No, ahora mi pregunta era porque aquí no involucra eso, o sí involucra. No, en la ecuación tú la ves es capacidad bruta. ¿Ya? Realmente no sé por qué no ponen .85 F'C. Pero cuando tú haces los análisis, este F'C se entiende que es la capacidad del hormigón. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos el análisis basado en desplazamiento. Aunque la ecuación dice que es F'C, tú pones .85 F'C porque reconoces que en la realidad no vas a llegar a F'C, vas a llegar a .85. Y como es menos, tú lo metes como criterio de ingeniero. ¿Listo? La norma no lo pone. O sea, ahí no ponen, pero en los cálculos. ¿Sí? Tú deberías ponerlo. Ajá, porque sería la capacidad de tu hormigón real, ¿no? Pero ahí estoy poniendo la ecuación, tal cual. ¿Listo? Ahora, más la misma vaina, preesfuerzo. Entonces, APS por FPBY sobre lo que sería AG por FP. Bueno, nuevamente, no me voy a detener mucho en esta parte del preesfuerzo, más que todo porque como emitieron la parte chévere de esto de columnas, necesita más tiempo. Esto debe ser, como es acero mínimo, debe ser mayor que un valor. ¿Listo? Y esto es .135. ¿Estamos de acuerdo que esto vendría a ser el 13.5%? ¿Listo? Pero ¿por qué? ¿No? Esa es la cara que esperaba. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de cuantía, ¿no? Eso no es cuantía. Si ustedes se fijan, esta expresión, si yo quito la parte que taché en rojo, esto es la tensión del acero respecto a la compresión del hormigón. Entonces, la relación entre las tensiones y compresiones de la sección debe ser mayor a 13.5%. O sea, que la tensión en el acero debe ser mayor al 13.5% de la compresión en el hormigón. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos comparando es fuerza. Esas ecuaciones me van a dar fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fuerza. ¿Listo? Listo.
¿Hasta ahí, claro? Entonces yo chequeo eso y ya. Entonces quiere decir que si yo pongo el acero mínimo, entonces ya está diseñada la columna. No, ¿no? Ya mismo me contesté, perdón. No, ¿listo? Lo que único que quiere decir es que no debo ni pasarme del máximo, ni pasarme ni de poner menos del mínimo, y garantizar que la sección funcione para cargas, como lo hacen con EVA, y que funcione para desplazamientos, sin salirme de esos límites. ¿Listo? Y ya. Ahora, ¿qué más vamos a tener en este caso que chequear? Las varillas, igual que cuando nosotros teníamos en hormigón, las varillas de acero de nuestras secciones van a tener unos limitantes. Dime, claro. Entonces significa que cuando yo esté sacando la cuantía mínima, me va a dar el 8%. Porque si la máxima es 8%, da esa porción de ahí, de las tensiones de compresión, que no es mayor del 5% de compresión. Sacando esa cuantía, me debería dar siempre menos del 8%. Podría darme más del 8%. Me daría menos que... Sí, no debe superar el 8%. Se va a depender mucho del área preocupada. Así que si debe estar bajo. Nosotros tenemos un factor, yo no sé de dónde salió, realmente no sé, de que debemos chequear que nuestra... En el ACI, el chequeo para elementos de sometidos a fricción no es la cuantía balanceada. En la ley dice 0.5 de la cuantía balanceada. O sea, si han visto con Fabricio con resistencia, habla de eso, ¿no? Que la cuantía máxima puede superar el 0.5 de la cuantía balanceada. ¿Listo? Eso no está en el ACI. Si usted lo busca, no dice eso. Lo que dice es que la cuantía mínima, ¿sí? Perdón, la cuantía máxima debe ser la máxima cantidad de acero que permita una deformación unitaria mínima en el acero de al menos 0.4 para elementos de viga. ¿Sí? Eso es lo que dice el acero. Entonces, aquí el concepto ya no es qué tanto acero debo poner. Recuerden que estamos diseñando por capacidad de desplazamiento. Entonces, yo necesito saber cuánta ductilidad. Es que me voy a meter más allá. Ahorita ya vamos a empezar a hablar de cuánta ductilidad necesita mi columna como columna individual y cuánta ductilidad tiene mi estructura total. Y eso lo compara con la ductilidad de la norma. Entonces, ya es otro concepto. Ya vas a ver que es bastante interesante, ¿eh? Bastante chévere, ¿no? Pero ya, por eso digo, cambia totalmente el paradigma. ¿Listo? Entonces, eso sí se ve, perdón, listo. Por cierto, tengo que irme un poquito, joder, man, creo que me voy a ir en unos 4 minutos. Tengo un curso de nivelación esta semana, así que voy a salir un poquito antes. Por eso. Bueno, entonces, ¿qué otro requisito? Esto es tomado del ACI, es el mismo criterio. Entonces, para elementos rectangulares, yo voy a poner al menos 4 varillas. Obviamente en columna voy a tener que poner muchísimo más, ¿no? Pero digamos que al menos 4 varillas. Aunque no creo que se pueda armar una columna rectangular con 3 varillas. Es físicamente... Aparte que es deficiente, ¿dónde apuntar? Bueno, de pronto sí sabe poder, ¿no? De todo se ve, ¿no? De todo se ve en la viña del Señor.
Listo. Y las varillas o el número mínimo de varillas que hay en elementos circulares, dice la norma que es mayor o igual a 6. Entonces, quiero que se fijen en 6. Yo aquí he puesto un diagrama en donde hay 6 varillas, ¿sí? ¿Qué es lo que dije al inicio? Yo debo garantizar que mis secciones circulares tengan una capacidad uniforme de, ¿sí? Y cuando yo tengo 6, yo puse aquí 2 varillas que coinciden con el eje X y el resto las distribuí en la parte superior y en la parte inferior 2 y 2, ¿sí? ¿Qué se fijan? Pues ese sistema, cuando yo tengo un momento alrededor del eje X, solamente tengo 2 varillas arriba y 2 varillas abajo funcionando. ¿Por qué? Porque pues las otras están en el eje de simetría de la sección. Mientras que si yo tengo alrededor del eje Y, pues tengo 3 y 3. ¿Eso tiene la misma capacidad en X y en Y? No, aunque tengan un número par de varillas, no tiene la misma capacidad. Y ahí ya no puedo hacer el chistecito que les decía, de coger y sacar la resultante y diseñar. Pero eso no sería cuestión de moverlos. Entonces, sí, sería cuestión de moverles, pero siempre va a haber un plano por el cual, si yo corto 2 varillas que estén alrededor del diámetro, va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la solución? Yo voy a poner 4 más n veces 4. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a poner 4, que serían, pues, las básicas que van a estar en general dentro de los ejes principales. Y en cada cuadrante voy a ir agregando una varilla, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo 4 más 4. Si yo quiero incrementar, entonces serían las 4 azules más 2 veces 4. 2 aquí, 2 acá, 2 acá, 2 acá, equidistantes. ¿Se entiende? Esto es lo más cercano a tener un comportamiento homogéneo. ¿Sí? No va a ser perfecto, pero si ustedes parten por algún lado y dejan incomunicadas 2 varillas, pues va a tener un comportamiento más cercano a un comportamiento homogéneo alrededor de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo de varillas para nosotros serán 8. Bueno, no puedo poner 4, ¿estamos de acuerdo? Porque la norma me dice más de 6. Entonces, mínimo sería 8, ¿sí? Y de ahí sería 8 más 4, 12 más 4, 16, y así sucesivamente las que tengo. En puentes ya muy grandes, pues yo ya no uso varillas, sino uso torones, o mejor dicho, paquetes de varillas, ¿sí? Pues pongo 2 varillas en cada posición, no importa, dependiendo de la capacidad, puedo poner las que sea ya en paquetes. Sí recuerdan que son paquetes de varillas, ¿no? ¿Listo? Bueno, chicos, lastimosamente me tengo que ir. Como les digo, estas 2 clasecitas, tengo que dar un curso de nivelación para los chicos de la maestría. Para los que se gradúen, esperamos verlos en las maestrías de ingeniería civil. Es bastante buena, la verdad, me parece que es bastante buena por los profesores que traen, ¿no? Traen muy buenos profesores externos, ¿sí? Me hubiera gustado hacerlo, pero bueno. Entonces, nos vemos de aquí el día miércoles por este mismo canal. Oye, me hizo bien el 020. ¿Sí o no? Que no me gusta tomar eso. Necesito 3 horas de clase más. Entonces, que estén muy bien allá en casa. Espero que me hayan escuchado. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Sí, por favor.